tienen que cuestionar algo de los comunistas, dicen no, bueno, pero esto. El otro día, un personaje nefasto de la izquierda, frente a mi queridísima compañera de fórmula Vicky Villarruel, justificó que el surderío terrorista acá metía bombas. ¿Me comprendés? O sea, como si eso no fuera un delito de lesa humanidad. Como que no importaran las víctimas del terrorismo. Como que solamente... A ver, acá hubo una guerra y obviamente el Estado tiene que pagar, ¿sí? Y claramente, digamos, hay que ir contra el grupo, digamos, que utilizando las herramientas del Estado, apalancados en un decreto de la democracia de 1975, firmado por Rita Loluder, que tiene que ver con el aniquilamiento, ¿sí? Se violaron derechos humanos, pero no solo de un lado, del otro lado, hay otros muertos, ¿sí? ¿Y qué hacía? Y lo justificaba. Justificaba a los tirabombas, a los que ponían bombas. Entonces, vamos, tienen doble moral. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, volviendo al tema de la moral. Desde mi punto de vista, el presidente muestra sistemáticamente que es un inmoral. ¿Por qué? Porque él puso un conjunto de reglas que ni siquiera él las cumplió, se las imponía al resto y no las cumplía. Y no por es eso que... no fue un error, fue un delito. Claro, bueno, por eso yo lo que creo es lo siguiente. Primero que se le tiene que hacer juicio político. Se lo tiene que destituir porque no da la altura moral del puesto. Alguien que pone las reglas y no las cumple, no da la altura moral. Y encima lo arregló como toda la basura de la casta política que nos gobierna y que nos viene hundiendo hace 100 años. Y es esto, Viviana, él, cuando se enfrenta a la situación, hizo la que hace todo el político Argento Berreta, que es echarle la culpa a otro. Eso está mal, es una aberración, hacete cargo de tu error. Pero no solo que nos hizo cargo, sino que cuando le echó la culpa a otro, le echó la culpa a un familiar directo. O sea, es... Machirulo, diría Cristina. Yo no quiero entrar en esa discusión la deberían dar los pañueletes verdes, ¿me comprendés? Las chiques, los amigues que lo den. Yo no voy a dar esa discusión. Para mí lo que está mal es que vos haciendo algo mal eches la culpa a otro. Me parece que ese es el problema. Pero, y vos fíjate esto, es aberrante porque fue contra un familiar. O sea, es un traidor. O sea, es de lo peor. Y además entonces... tiene que ser juzgado, digamos, o sea, le tienen que hacer juicio político y tiene que ser llevado a la justicia y le tienen que hacer las causas penales pertinentes y lo tienen que destituir del cargo. ¿Me comprendés? ¿Por qué? Porque es un inmoral, no da la altura moral del cargo que tiene. Y, ¿sabés lo que me parece peor? Hoy sale a justificar la aberración que hizo, ¿sí? ¿Y qué hace? Ahora le echa la culpa a Macri de otra cosa. Pero digo, es una locura, o sea, no termina de darse cuenta que vive cometiendo el mismo error. Es decir, la culpa es del otro. No, la culpa no es del otro, Alberto, es tuya y te tenés que ir porque sos un inmoral, porque no las tenés bien puestas y le terminaste echando la culpa a tu mujer. Hablaste siempre de libertad, cuando nadie hablaba de libertad en el medio del encierro. Bueno, por lo menos no estaba solo. Pero yo creo que este programa tiene un montón de elementos muy positivos, en especial el día de hoy, porque muchos de los temas que fueron pasando tienen que ver con la tragedia argentina y la tragedia de la decadencia. El primer punto, si me lo permitís, voy a levantar tu mención a la primer piedra. Vos dijiste, la primer piedra es la de la justicia. Y esto es clave y esto hay que complementarlo con lo que dijo Dragani, que es brillante siempre sus reflexiones, como todo tu panel al que tanto aprecio. A ver, el punto es el siguiente. Cuando vos tenés la democracia liberal, republicana, vos tenés tres poderes. Básicamente tenés el poder ejecutivo, que es la representación del monarca. ¿Y cuál es el riesgo con el monarca? Que se convierta en un tirano. Tenés el Congreso, que vendría a ser el poder legislativo, que vendría a ser la aristocracia, pero que puede degenerar en la oligarquía. Entonces aparece como tercer poder de la República la justicia. ¿Para qué? Para mantener en caja a los otros dos.
Cuando la justicia no es independiente, se abren los riesgos de tener una democracia fallida. Y es que el Poder Ejecutivo se convierta en una tiranía y que el Congreso se convierta en una oligarquía. Y efectivamente, diste nuevamente en el clavo. La República está quebrada. Es decir, la democracia argentina está fallida. ¿Por qué? Porque al no funcionar la justicia, al no ser independiente, ¿cuál es el problema? El problema es que el presidente se convirtió en un tirano. El Congreso efectivamente es una oligarquía. Porque fíjate esto, si vos tuvieras un representante que va a pelear por tu sueldo y cada vez que va a pelear por tu sueldo viene con menos, ¿qué dirías? Ok, tu cara lo dijo todo. Mi cara lo dijo todo. Bien, entonces, evidentemente, esos señores que mientras nos encerraran y, digamos, y no nos dejaban vivir tranquilos, y ellos se seguían subiendo las dietas, en realidad nos estaban bajando los ingresos a nosotros. Cada vez que ahí están todos de acuerdo los oligarcas de la política en subir la manito y subirse las dietas, que es siempre contra nosotros. Y que cuando hay que tocar el déficit fiscal, jamás van por el gasto de donde ellos chorean, sino van por subirnos los impuestos a nosotros, es decir, por hacernos a nosotros cada vez más pobres. Y el presidente se constituyó en un tirano. Es un tirano porque fijó las reglas, aún siendo profesor de Derecho, entendiendo lo que estaba haciendo, las violó. Pero además es un inmoral. Por eso te traje este libro, que se llama Los fundamentos de la moral. Tiene la dedicatoria y, y te traje un señalador muy especial. Ese es el señalador. Ese papel es un... Espero que lo guardes. Ese papel que vos tenés ahí, que para mí es muy importante, aunque parezca una trivialidad. Contame, mientras lo voy leyendo. Ese es el papel que yo usé como los bullets del discurso que di en la apertura de mi campaña electoral para llegar a ser candidato a diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchas gracias. Usted lo merece. Muchas gracias. Porque como pongo en la dedicatoria, además, sos de las pocas personas que entendieron que el problema es moral. El problema en Argentina es moral. Hay que dar la revolución moral. Es una revolución moral. De hecho, cuando yo cierro el discurso, ¿sí?, básicamente lo que digo es, vengo a proponer una revolución moral. Despertar leones, termina diciendo. Exactamente. Y el cierre es, justamente, van a decir que es difícil, van a decir que no se puede, van a decir... No, por favor, usted lo merece. Sino que además, está claro que no es fácil. Esto no es para los políticamente correctos, esto no es para los tibios, esto no es para los cobardes. ¿Sí? Esto es para personas que las tienen bien puestas. ¿Sí? Y por eso el remate es, no vine a guiar corderos, vine a despertar leones. Es decir, vengo a dar la pelea junto a todos los leones que se despierten para llevarnos puesto a este status quo. Como bíblico, ¿no? Es como... Bueno, es que justamente la libertad, es decir, Dios nos hizo libres. De hecho, nuestros 3 derechos básicos son el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Este gobierno... 3 derechos que nosotros defendimos a capa y espada durante la pandemia y que éramos tildados de... Yo le dedico este programa a Tenenbaum, que cada vez que lo entrevista, a Ernesto, que viste que va y que viene, que cada vez que hago una entrevista con vos, él dice que lo que hacemos acá es una locura, como si le llevamos a la gente libertad, Tenenbaum, esa que vos no tenés, esa que a veces sos kirchnerista, a veces sos albertista, que querés ser un Alberto moderado. Nosotros no. Nosotros somos libres de decir lo que se nos da la gana porque vivimos en libertad y hacemos lo que queremos sin joder al otro con libertad. Te escucho, bueno, pero se lo quería dedicar a Tenemos, que todos los días pone un audio nuestro y sobre todo en nuestras entrevistas. Mirá qué interesante, ¿no? Porque que nosotros hablemos hoy de libertad, el día que nosotros festejamos el aniversario del padre de la patria, ¿sí?
que es José de San Martín. No te pierdas nuestras alertas gratuitas, análisis de Bitcoin y de las principales criptomonedas, noticias y mucho más. Sumate a la comunidad de CryptoTrading Inteligente con el link que te dejamos en la descripción de este video.